Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabe Infancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos muy contentos de presentarles a Catarina Guerrero de la Fundación Ideas para la Infancia para hablar sobre el cuerpo en la preadolescencia, construcción respetuosa de la identidad y la autoestima. Muy bienvenida, Catarina. Muchas gracias, Diana. Un honor estar aquí. Les quiero contar que Catarina Guerrero González es psicóloga clínica especialista en género, sexualidad y violencias. Pertenece al equipo docente de Fundación Ideas para la Infancia y se desempeña como psicoterapeuta en instituciones de salud pública y en el ámbito privado, dedicándose al trabajo en salud mental, salud sexual de mujeres y parejas, consejerías parentales y talleres de sexualidad integral, educación sexual y crianza. Catarina, nos traes un tremendo tema y lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, como partamos por lo esencial, ¿cierto? ¿Cómo cambia el cuerpo en la preadolescencia y qué efectos genera a nivel emocional y mental? Bueno, es importante pensar que reconocemos también la preadolescencia, entre otras cosas, por lo que ocurre a nivel de pubertad, ¿no? Como este concepto también que refiere justamente, Diana, a los cambios físicos, fisiológicos que van ocurriendo. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar a esta edad es que con mayor velocidad, entendiendo que el cuerpo cambia a lo largo de toda la vida y todo el ciclo vital, pero en la preadolescencia con un poco mayor de velocidad van habiendo una serie de cambios físicos, hormonales también y cognitivos que llevan a todo el desafío de reconocer de pronto un cuerpo muy distinto a ese cuerpo de la primera infancia, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo es una serie de cambios, vuelvo a decir, físicos hormonales, que conllevan también el desafío a nivel cognitivo de una especie, una suerte de duelo, que es poder reconstruir la imagen, la representación que yo tenía de mi cuerpo infantil, para ponerle un nombre, luego a este cuerpo que empieza a crecer, que empieza también a desarrollar en esta etapa vital los caracteres sexuales secundarios que comienzan a ser también más visibles, ¿no? Entonces esta suerte de duelo implica también poder dejar atrás este cuerpo infantil y empezar a hacer experiencia de un cuerpo que va creciendo. Y también en esta edad es muy relevante el proceso de construcción de identidad que comienza a ser un protagonista en esta etapa, la mayor socialización con pares, por lo tanto ahí también el cuerpo tiene un tremendo lugar, ¿no? Que tiene que ver con aquello que nos permite interactuar, que nos permite hacer experiencia de mundo. Entonces tenemos además que a nivel emocional hay también muchos desafíos, muchas veces hay emociones que pueden ser desagradables o agradables en relación a esos cambios y también es necesario poder normalizar todos esos desafíos emocionales, entendiendo que es redescubrirnos, ¿no? A esta edad, la preadolescencia implica redescubrirnos, nos empezamos a sentir distintos, distintas, distintes para utilizar un lenguaje inclusivo. Así que una serie de cambios y quizás hago ahí una especie de zoom a cambios más, para dar ejemplos de cambios más concretos, como decía, caracteres sexuales secundarios, comienza a cambiar la voz, pueden aparecer vellos, ¿no? Empiezan a, por ejemplo, a crecer caderas en personas con vulva o aparecer de manera mucho más protagónica todo lo que es el desarrollo genital, etcétera. Entonces, nos enfrentamos a este gran desafío de reconocer nuestro cuerpo. Claro que sí. ¿Y cómo esta transformación le afecta, cierto, a los y las preadolescentes a nivel emocional y mental? Como comentaba, a nivel cognitivo, ¿no? Implica el desafío o mental de volver a generar una representación de este cuerpo, ¿no? Desde los espacios que ocupa hasta la altura que tiene. Entonces, a nivel cognitivo es todo un proceso de reestructuración de esa representación. Y también implica eso, esta nueva representación, una valoración de eso, ¿no? Una
evaluación de nuestro cuerpo también en función del contexto donde estemos, de la familia o el espacio o con quienes nos estemos desarrollando. Entonces, a nivel emocional también implica, como decía, a nivel físico y por lo tanto emocional también, una serie de emociones que pueden ser agradables o desagradables, a veces incomodidad, por ejemplo, sorpresa, vergüenza, y también muchas veces a nivel emocional se va generando una representación de si es un cuerpo que me gusta, que no, que comparo también con, por ejemplo, los adultos, mis cuidadores, cuidadoras, mis pares. Entonces, implica toda una nueva experiencia, tanto cognitiva, mental como emocional, que se va construyendo y que es muy singular, que eso también es importante, ¿no? Cada joven, cada niño, niña, niñe, adolescente va haciendo una experiencia muy singular y que para los adultos que acompañamos ese desarrollo está el desafío de ir teniendo la sensibilidad a ese proceso singular, a esas experiencias mentales y emocionales que van a ser distintas en cada niño, niña, joven. Claro. ¿Y cuáles son, en el fondo, las inquietudes más recurrentes que pueden tener las niñas y sus familias en esta etapa? ¿Y cómo las podemos acompañar también? Ujú. Creo que una de las preguntas o dudas que uno va encontrando más frecuentemente tiene que ver con que en general tenemos la idea del ciclo vital o de lo normativo como una herramienta, ¿no? Es decir, cosas que se esperan a ciertas edades, en ciertos momentos de la vida, pero también nos pasa seguido, no es tan poco frecuente que normalizamos, ¿no?, esto normativo y lo dejamos de ver como una herramienta, sino que comenzamos a pensar que es lo que debe ocurrir, ¿no? Entonces muchas veces, tanto en las familias como en los mismos jóvenes, comienzan a haber dudas o cuestionamientos respecto de, por ejemplo, mayor velocidad de ciertos cambios o menor velocidad de ciertos cambios, cosas que empiezan a pasarme, por ejemplo, antes que mis compañeros de escuela, de colegio, o que empiezan a pasarme después o que no ocurren. Y eso es una preocupación tanto para las familias, los cuidadores, las cuidadoras, como para los niños, niñas y jóvenes. Y también empiezan a pasar una serie de cambios físicos, como estábamos hablando, a nivel, por ejemplo, de hormonas, vuelvo a decir, por ejemplo, a nivel genital, de voz, etcétera. Entonces, muchas veces los jóvenes, los niños, las niñas, adolescentes, se preguntan si eso que les está ocurriendo es normal o no, ¿no? A propósito de esto normativo. Y muchas veces son cambios que pueden ser tan sorpresivos que generan vergüenza. Entonces, son difíciles de poner sobre la mesa o de preguntar. Entonces, una de las cosas en las que me ha tocado ver en mi experiencia respecto de preguntas de niños, niñas y jóvenes en esta etapa vital tiene que ver con, ¿es normal lo que me pasa o no? Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, es súper importante recordar lo normativo como una experiencia que incluso podemos compartir como cuidadores, cuidadoras o quienes acompañamos la crianza. Mira, esto se espera más o menos a esta edad, pero es algo que no necesariamente ocurre en todas las personas y que de hecho lo que uno espera es la diversidad, ¿no? La diversidad de la experiencia humana en su conjunto, en el cuerpo, en los cambios, en la maduración, el crecimiento, etcétera. Entonces diría que esos son como la pregunta por lo normal y por qué es lo que me está pasando, una de las cosas que uno más escucha. Porque además, creo importante, Diana, no Ujú. dejar de mencionarlo, que muchas veces no es un tema que se hable mucho, ¿no? En general no hablamos mucho del cuerpo o del desarrollo de la sexualidad a lo largo del ciclo vital, de manera que son preguntas que efectivamente responden a un vacío de conocimiento, ¿no? Que de pronto ahí escuelas y familias tenemos el desafío también de poder suplir, porque a nosotros también nos tocó la experiencia de no saber tanto de esto, ¿no? Entonces ahí hay un desafío. Claro, justamente quería profundizar en ese punto y preguntarte, porque de repente uno pensaría que es posible como anticipar esta conversación, ¿cierto? Que no ocurra solamente cuando ya mi cuerpo se está transformando, sino que yo como niña, niño, niña ya más o menos sepa y pueda como naturalizar, ¿cierto? La transformación del cuerpo, por ejemplo. Y mi pregunta tiene que ver con cómo, a propósito de cómo abordar, ¿cierto? La sexualidad, la exploración del cuerpo,
de una forma respetuosa, de una forma empática con nuestros hijos, hijas, hijas. Mm. No, ahí también creo que es importante el conocimiento a nivel formal y no formal, de educación formal y en el cotidiano, ¿no? El que podamos reconocer también nuestro cuerpo en su funcionamiento, ¿no? Muchas veces una de las cosas o de los conocimientos a los que sí tenemos acceso tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo y es importante poder también hacernos más sensibles y visibilizar cómo funciona de manera diversa, ¿no? En distintas personas y en distintos contextos. Entonces, también el que, por ejemplo, cuando entregamos conocimiento respecto de biología, etcétera, podamos decir, por ejemplo, esto pasa o se espera que pase en ciertas edades, a veces no, a veces sí, pero de manera que yo reconozca que mi cuerpo es un lugar que cambia, ¿no? Es un aspecto de mí que va a cambiar y que es esperable que así sea, porque se adapta también a las necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un conocimiento, entre comillas, formal, como decía, que es un tremendo recurso para que todos podamos saber, incluidos madres, padres, cuidadores, cuidadoras, más o menos lo que puede ir pasando, porque a veces también como cuidadores o como acompañantes de la crianza nos sorprende y hay conocimiento que no tenemos y también tenemos que permitirnos eso, como hay cosas que no vamos a saber, entonces poder averiguar y poder entregar estos conocimientos en relación a tanto la sexualidad como los cambios corporales en general, es súper importante. Y por otro lado, también a propósito de tu pregunta, Diana, es muy relevante poder ir atendiendo a las oportunidades cotidianas de diálogo, ¿no? Que es un gran desafío, sin duda, pero que, por ejemplo, cuando podíamos salir un poco más antes de la pandemia en la calle, o cuando vemos televisión o cualquier estímulo de información que va hablando, por ejemplo, del cuerpo o que va instalando a lo mejor ciertas preguntas a nuestros niños, niñas y jóvenes, poder abrir esos espacios de diálogo de manera que ellos, ellas sientan que cuando tengan las dudas, aunque dé vergüenza, aunque no sea fácil, está el espacio para poder hablarlo, ¿no? Entonces, a propósito de nuevo de tu pregunta de cómo abordar la sexualidad, es importante poder entregar conocimiento desde lo que se va esperando en la preadolescencia para detenernos un poquito ahí. Se espera, por ejemplo, que los genitales cambien de color, que existan vellos, ¿no? Que cambie la voz, que a veces las personas con pene tienen erecciones, como que podamos hablar de eso, normalizando que nos dé vergüenza, porque nuestra cultura es la sexualidad en general, Mm. es una dimensión humana que ha sido muy ocultada, que ha estado teñida por mucho miedo, por mucho temor. Entonces, poder también visibilizar y permitirnos y transparentar y decir, esto me da vergüenza que lo hablemos, pero aún con vergüenza lo podemos conversar. Entonces está, poder estar preparados para las preguntas que aparezcan en función de lo que se espera a ciertas edades, en la pubertad, todos los cambios que hemos hablado. Y también ahí, que es un tremendo desafío, el poder sensibilizarnos a, como veníamos diciendo hace un rato también, a la singularidad de cada niño o niña joven. Puede ser, por ejemplo, que a veces queramos hablar de masturbación o queramos hablar de, por ejemplo, anticoncepción quizá, y que nuestro joven, nuestro adolescente, niño o niña nos ponga un límite. Y también es importante que, descartando cualquier signo de alarma de algún tipo de problemática mayor, sin duda, podamos respetar eso y ahí poder decir, nos da vergüenza, cuando quieras, lo podemos conversar, me puedes preguntar. Y si yo no lo sé, por ejemplo, lo averiguamos juntos, juntas, ¿no? Entonces también ahí, porque hay padres que también desde la intención, madres desde la intención de poder entregar todas las herramientas, muchas veces se enfrentan a jóvenes que no quieren hablar ciertos temas. Y también es parte del proceso, ¿no? Pero como decíamos antes, abrir espacios de diálogo en lo cotidiano, para poder ir respondiendo a la necesidad. Y creo, y ahí agregaría como una herramienta, Diana, que en mi experiencia en consejerías parentales en relación a la educación sexual, uno de los ejercicios que uno hace con los padres, madres, cuidadores es poder decir, identifiquemos cuál es la necesidad, más allá de la edad, más allá de todo, cuál es la necesidad, de dónde vino esta curiosidad, qué es lo que quiere saber, de manera que estemos ahí entregando la información que ese niño y niña o joven requiera, ¿no? Más allá de, vuelvo a decir, a veces hay padres que tienen
dudas respecto de qué tanto le hablo, por ejemplo, de reproducción o de prácticas sexuales. Y ahí uno le pregunta de dónde nace la curiosidad de este niño o niña joven. Y esa es la información que entregamos, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, usando como herramienta esto normativo, que nos ayuda a adelantarnos un poquito y a dejar instalado cierto conocimiento. Claro que sí, estaba pensando que también tal vez ayuda mucho cómo es la relación que tienen las mismas familias y los mismos padres, madres con sus propios cuerpos desde la infancia, ¿verdad? Como poder naturalizar y permitir que las conversaciones ocurran de forma también fluida. Ujú. Y es fundamental eso que mencionas, Diana, porque es como también reconocernos a todos, todas, todes en un contexto, en una cultura donde hay expectativas, donde hay estereotipos, ¿no? Y que los adultos, madres, padres, cuidadores, también estamos en ese contexto, no estamos exentos de eso. Por lo tanto, el poder ir mirando cómo nosotros nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, con el de los demás, lo que decimos cuando en la televisión o en una revista vemos algo, lo que decimos cuando vamos por la calle, ¿no? Si opinamos o no del cuerpo de otro, se va instalando un modo también de vincular, de una forma relacional con el cuerpo y con los cuerpos, ¿no? Entonces ahí poder ir revisando esa dimensión personal también es súper relevante, ¿no? Recordarnos que los cuerpos son diversos, que nuestros cuerpos cambian permanentemente y que son una parte fundamental de nuestra experiencia y por lo tanto deben ser respetados y respetadas, ¿no? Todas las personas con sus cuerpos y, por ejemplo, no opinar de los cuerpos de otro es un modo muy, muy bonito de ser ejemplo también para nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y que también ahí se transmite la idea de que yo tengo mi cuerpo que es diverso, que es único y también es merecedor de respeto, ¿no? Claro que sí. Bueno, entremos entonces en el tema sobre cómo construimos una autoestima y una autoimagen positiva, especialmente desde la preadolescencia, que es un momento tan clave, ¿no? Ujú. Y claro, justamente tiene harto que ver con lo que conversábamos, que tiene primero una herramienta es poder revisar nuestras propias expectativas, también en relación a los cuerpos de nuestros hijos, hijas, niños, niñas, jóvenes, ¿no? Poder ir dando cuenta en nuestra propia práctica, nuestra propia relación con el cuerpo, cómo los vamos construyendo, o sea, qué tipo de palabras usamos para referir a nuestro cuerpo, el cómo también promovemos el respeto de los cuerpos de otro, o cuando alguien o escuchamos una mala palabra respecto de un cuerpo, cómo paramos ahí y visibilizamos y lo problematizamos y lo acogemos, ¿no? Y en ese sentido, que algo mencionaba hace un rato, es importante también visibilizar los estereotipos de belleza y las expectativas sociales que hay en relación a los cuerpos, ¿no? Que son muchísimos también y generan muchas veces mucho dolor. Entonces es necesario poder generar esa sensibilización cotidiana también. Y por otro lado, también hay un gran desafío quizás justamente en esta etapa vital, que es que muchas veces en la cultura caemos en una especie de humor complejo o a ratos de un tanto ridiculizar algunos cambios corporales, algunas formas, o los gallitos en la voz, para dar ejemplos súper concretos. Entonces ahí también como sociedad es súper importante generar ese cambio respecto de cómo nos referimos y cómo aceptamos respetuosamente los cambios que ocurren a esta edad. Cuando decimos, por ejemplo, en la edad del pavo, hay una connotación súper potente ahí. Entonces, el, vuelvo a decir, en lo cotidiano, como nosotros como adultos también vamos experimentando, percibiendo estos cambios en nuestros jóvenes, es muy importante. Y también creo que hay otro desafío en términos de los colegios, ¿no? Para poder construir una autoestima, como me comentabas, positiva, un autoconcepto que sea positivo. También en las escuelas están los espacios para tanto la educación formal como también cómo vamos modelando la relación del cuerpo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y voy a hacer ejemplos bien concretos que conversábamos también como fundación, ¿no? Cuando muchas veces, no sé, en época de el aniversario de Chile, en el 18 de septiembre, toca hacer bailes folclóricos con ciertos
vestimentas, ¿no? O a veces en las clases de educación física, de deporte, a veces nos enfrentamos a que los niños, niñas son pesados, se mide su peso, su talla, etcétera. Y son a veces contextos que uno luego, con los mismos jóvenes o incluso en la adultez, uno ve en los espacios de terapia, de talleres, etcétera, que son nombrados como espacios bien críticos y bien complejos en términos de la construcción de la autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo en la escuela podemos ir también eh, generando estrategias para que esa sea una relación respetuosa? Por ejemplo, que no se obligue a todos a sacarse la ropa, que no se obligue todo a usar, por ejemplo, short en las clases de educación física o ciertas vestimentas, ¿no? Que haya un espacio para dialogar también, que los niños, niñas y jóvenes puedan elegir o al menos expresar cómo se sienten frente a estos desafíos, ¿no? Y fundamentalmente, como estábamos hablando, un poco haciendo como una especie de cierre, acompañar una autoestima positiva tiene que ver primero con reconocer la diversidad de nuestros cuerpos, que es singular, con reconocer que existen estereotipos que nos generan dolor y entonces poder tensionarlos, ¿no? Poder desafiarnos a irlos deconstruyendo, a dejar de nombrar a alguien en función de su peso, por ejemplo, de su altura o de las ropas que utiliza. Y en eso todos los adultos, quienes tenemos la oportunidad de interactuar con niños, niñas y jóvenes, desde en la calle hasta en la familia, tenemos también esa responsabilidad de tensionar estas como normativizaciones de un cuerpo que en realidad es diverso y cambia. Y en ese sentido, el impacto, me imagino que tienen los estereotipos de belleza y de género sobre la autoestima de los preadolescentes y sus inseguridades, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo puedes tú ayudarnos a comprender la importancia en el fondo de cómo se instalan esos estereotipos de belleza y de género? Y ahí, Diana, hay muchas formas de comprenderlo y también por eso es que es tan relevante esta herramienta que tú también mencionabas, como de poder reconocer en mi familia, en mi historia, cuáles son mis expectativas del cuerpo, ¿no? Eh, respecto de la delgadez, de lo que se entiende por belleza, de lo que se entiende como un cuerpo adecuado o no. Entonces poder hacer una revisión de eso, porque finalmente cómo yo voy instalando de manera cotidiana un ejemplo de cómo hay que relacionarse con el cuerpo, ¿no? Y algo importante, como decía, hay distintas formas de verlo, pero que en general se parece quizá un poquito a esto de lo normativo que hablábamos al principio, que olvidamos que es un estereotipo y empezamos a pensar que es normal. Algo parecido pasa con los estereotipos de belleza, también estereotipos de género muy atravesados también en el cuerpo, ¿no? Que tienen que ver con que existen estereotipos entonces de belleza, de cómo se supone que un cuerpo, un rostro tiene que ser, que cambian además a lo largo de las culturas y a lo largo del tiempo. O sea, en nuestra misma cultura, hace algunas décadas atrás, habían otras nociones respecto de cómo tenía que ser un cuerpo. Pero en general, y también haciéndonos, digamos, cargo de la tremenda responsabilidad que hay en los medios de comunicación, en la industria de la vestimenta, etcétera, se van normalizando. Nos olvidamos que son estereotipos que cambian y que son instalados desde distintos lugares, pero que no responden a la experiencia singular de cada persona, de cada niño, de cada joven, de cada niña. ¿Sí? Entonces empezamos a también normalizar con nuestros niños que lo que se espera, aprovechando de visibilizar algunos estereotipos, es la delgadez, por ejemplo, es cierto color de pelo, es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, va afectando de manera que nos olvidamos que es una normativización nuevamente de cómo debe ser un cuerpo según una cultura, según un contexto, pero no como es un cuerpo humano diverso que cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a niños, niñas y jóvenes en que cuando no se logra responder, que de hecho pasa en la mayoría de los casos porque los estereotipos son muy pocos humanos, cuando no se logra responder a este estereotipo, siento que fallo, que no estoy cumpliendo. Entonces genero una evaluación de mi cuerpo, de estos cambios que estamos hablando, negativa, como que estoy fallando.
entonces mi cuerpo no me gusta porque no tiene que ser como se supone que es. O también el desafío de que entre los pares a veces se dan instancias de molestarse o de, en el fondo, tener percepciones u opiniones negativas de los cuerpos de nuestros pares, de nuestros compañeros en la escuela, en la preadolescencia. Y se va generando entonces un rechazo que es justamente en la base de lo que hablamos de una autoestima que está más bien teñida por lo negativo, una autoimagen que está teñida por lo negativo. Y no solamente digo mi cuerpo no cumple con esto que debería cumplir porque me olvido que es una normalización, sino que además siento que yo fallo. Entonces, por eso la autoestima, no solo la autoimagen, sino que también cómo yo me vivo a mí mismo, a mí misma, a mí misma, también se ve muy dañada porque siento, vuelvo a decir, que no cumplo con lo que se supone que debería ser. ¿No? Claro. Y en ese sentido me siento, no me acepto, no me quiero, ¿cierto? No me valido y Exacto, tiene finalmente esas consecuencias. exacto. ¿Cómo podemos nosotros, si es que si eso ocurrió, ¿cierto? Si ya pasó eso, ¿cómo podemos acompañar, trabajar, reparar, ¿cierto? Esa baja autoestima que puede quedar ante situaciones como esta. Ujú. Y ahí es importante esa pregunta, Diana, porque lamentablemente uno espera que ocurra, porque los estereotipos existen y porque son, tales como estereotipos, muy alejados de la realidad, ¿no? Entonces es importante también poder visibilizar y adelantarnos a cómo los estereotipos nos generan dolor. Es decir, poder permitirnos también transparentar eso con nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a un espejo y decimos algo de nuestro cuerpo que nos puede pasar, poder reparar y decir, no, pero mira, en realidad eso es algo que nos han enseñado, pero la verdad es que como poder de nuevamente abrir estos espacios de conversación y poder ir reconociendo que los estereotipos nos afectan a todos, a todas, a todos y que nos generan dolor, ¿no? Entonces, ya es probable que nuestra autoestima con todos los medios de comunicación, etcétera, esté de alguna manera permanentemente amenazada, ¿no? Y por eso es que es importante que en lo cotidiano vayamos generando estas especies de prácticas y espacios de resistencia, de recordarnos a todos, a todas, a nosotros mismos, a nosotras mismas, que estos son estereotipos que no responden a nuestra experiencia y que a veces puede ser que nuestro cuerpo no nos guste, pero es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo, también pudiendo relevar todo lo que nos permite, no solamente todo aquello a lo que quizás no logra responder, sino que nos permite levantarnos todos los días para ir al colegio, a la escuela, nos permite estar vivos, nos permite tener tiempos también de experiencias agradables, de placer. Entonces también relevar esa otra dimensión es súper importante. O por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, cuando decimos, qué linda, qué lindo te ves, poder también usar otra frase. Oye, qué interesante lo que dijiste. Oye, qué bueno, qué buena que eres en este juego, ¿no? También poder ir relevando otras dimensiones positivas, como de lo corporal o de la imagen, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, llevar este tema a los colegios, ¿cierto? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué se puede hacer a nivel de educadores, educadoras, directivos también? Em, Porque de alguna manera es un tema tan presente, al final es como un tema social, tiene que ver cómo lo trabajamos en el micro, en nuestra familia, ¿cierto? Que es un gran desafío para todos nosotros porque finalmente tenemos que estar revisando, conversando y reflexionando permanentemente respecto de esto. ¿Cómo lo Ujú. hacemos en el otro contexto para que la familia y las escuelas trabajen unidas? Bueno, ahí es un desafío, Diana, en tantas dimensiones, ¿no? Como esta de pronto diferenciación eh, que es pedagógica, ¿no? Entre educación formal y no formal, y finalmente tenemos que reconocer que los espacios diarios que niños, niñas y jóvenes pasan en la escuela muchas veces son más tiempo cronológico del que a veces pueden pasar con sus familias, ¿no? Entonces ahí es importante no olvidar que ambos son espacios de socialización y de educación, ¿sí? Formal y no formal. Y en ese sentido, creo que cuando uno piensa en las escuelas, en los colegios, como estamos conversando,
es importante mirar distintas dimensiones, uno de ellos que tiene que ver con los textos escolares, ¿no? Que también está mediatizado por todas las exigencias del ministerio, de los currículum, ¿no? Visibles, no solamente ocultos, que también es Ujú. otra dimensión importante de mirar, que tiene que ver con los valores institucionales. Pero volviendo, por ejemplo, están los textos escolares y todas las herramientas que son en las cuales nos basamos para entregar el conocimiento, ¿no? Y ahí muchas veces los estereotipos de género y de belleza también a veces están normalizados, ¿no? Por ejemplo, la figura de un cuerpo humano tiene un color de piel, por ejemplo, ¿no? Y ahí eso muchas veces lo pasamos por alto y si bien, como dices tú también, está ahí, la herramienta está ahí, el estereotipo está, cómo lo visibilizamos y cómo abrimos espacios de diálogo frente a eso. Por ejemplo, bueno, acá tenemos dos figuras humanas, una con pene, una con vulva, o sea, ya vamos cambiando en vez de decir de hombre y de mujer, o decimos de este color de piel, pero pudiese ser de muchos otros, ¿no? De esta altura, quizás de esta contextura, a lo mejor es más delgado, no tan delgado, pero que podamos visibilizar la diversidad que en general en los textos o en los materiales de educación no aparece tanto, ¿no? Ahora un poco más hemos tenido nuevas herramientas, pero en general los textos y materiales escolares tienen mucho de esto normativo, ¿no? Mm. Entonces poder como docente y como administrativo generar estrategias de visibilización de estos contenidos para poder plantearlos en la sala de clase. Como, ¿qué opinan de esta figura humana? No sé, distintas estrategias, ¿no? Y por otro lado, como ya lo decía, el currículum oculto, que también tiene una relación con, se ha llamado currículum oculto, con todo lo que tiene que ver con los valores institucionales, y también poder visibilizar eso, ¿no? A veces nos ha tocado, me ha tocado, por ejemplo, cuando uno hace cursos o capacitaciones en escuelas, donde también toca que hay un proyecto educativo con el cual uno tiene que dialogar. Por ejemplo, cuando hablamos de el respeto por la diversidad o el reconocimiento, etcétera. Entonces ahí es necesario que también nos hagamos cargo y conscientes de cuál es ese proyecto educativo que yo estoy queriendo transmitir y cómo hago que ese proyecto educativo sea siempre inclusivo y respetuoso, ¿no? Más allá de los valores que yo pueda querer entregar, donde el respeto, digamos, y los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y jóvenes también como sujetos de derecho sean respetados y promovidos, ¿no? Y cómo llevar a la escuela también, y creo que ahí a veces no hay tantas oportunidades porque la vida nos cuesta, los adultos, padres, madres, que también me parece importante visibilizar, están con mucho trabajo ahora en pandemia, teniendo que acompañar las clases y todo, pero en lo posible poder hablar de estos temas, ¿no? Poder hablar con los docentes, oye, estas preguntas están apareciendo en mi hijo, hablar con hija, o hablar con otros apoderados, apoderadas. Entonces, poder también el diálogo en el fondo y la instalación de estos temas como herramienta fundamental, como el primer paso en lo que quizás todavía tenemos deuda. Claro, te preguntaba porque pareciera ser un entorno, pero al que tenemos que ir, pero inmediatamente, ¿cierto? La escuela que es desde donde surgen también muchos de estas a veces, claro, discriminaciones, bullying, ¿cierto? Que a esta edad especialmente puede ser tremendamente dañino para niñas, niños y niñas. Y justo te quería preguntar un poco de eso. Em, ¿Cuáles son las señales que nosotros podemos percibir, ¿cierto? Cuando vemos que un niño, niño, niña está con una baja autoestima, pero que ya, ¿cierto? Le está provocando, por ejemplo, si es que tiene depresión o como hemos visto que a veces en los mismos trastornos de alimentación, ¿verdad? También nos están dando información respecto de que hay una autovaloración negativa. Ujú, mm. Sí, y aprovechando eso, mencionar, Diana, que es importante que cuando hablamos de visibilizar todos los estereotipos, de visibilizar los dolores que nos generan también a nosotros, a nosotras como adultos, adultas, también es poder tener una mirada interseccional, que es como un paso más en el desafío. ¿A qué me refiero? Que no nos olvidemos que en general todas estas expectativas y estereotipos funcionan también de manera diferencial según el sexo, según la identidad de género, según el nivel socioeconómico, la edad, la religión, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante como herramienta? Porque entonces
nos permite también ir normalizando el malestar, o sea, permitirnos a nosotros y a nuestros jóvenes a estar incómodos, a no siempre sentirse mal y también a normalizar la idea de que no necesito estar mal o incómodo o tener mucho dolor para poder buscar algún tipo de orientación o apoyo, ¿sí? Ahora bien, es importante entonces que nosotros sepamos que nuestros preadolescentes, pensando en esta etapa, están atravesando por un desafío importante a nivel vital. De hecho, hay autores que lo nombran como una crisis del desarrollo por todo lo que comienza a pasar. Entonces, que sepamos que es un desafío para ellos y que lo están enfrentando y afrontando con todos sus recursos, pero que también a veces ese dolor o ese malestar deja de ser comprensible en un contexto de cambio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empieza a afectar en que mi hijo o hija o niño o niña joven que estoy a cargo o bajo cuidado comienza, por ejemplo, a tener un impacto negativo en su rendimiento académico. Por ejemplo, comienza a disminuir su socialización, ya no quiere salir, o comienza a decir cosas que le generan dolor sobre su cuerpo o un rechazo que comienza a ser o a ir más allá de lo que yo logro comprender, ¿no? Un malestar que yo, por ejemplo, como adulto, adulta, ya no logro acompañar. Entonces ahí es importante poder buscar ayuda sabiendo nuevamente que no es necesario esperar un grado como de malestar o de sufrimiento para buscar acompañamiento, pero sí saber que ya no es esperable que este dolor o este malestar invada la vida de ese niño, niña joven o de ese preadolescente. ¿Sí? Entonces, cuando eso ya excede todo este contexto de cambio, comienza a afectar otras áreas de su vida, y al limitar las experiencias vitales, eso sí es un signo, digamos, de alarma en el sentido que necesitamos apoyo también. Perfecto. Catarina, ¿cómo pueden los padres, madres, cuidadores? Porque también esto hay que aprenderlo, ¿verdad? O sea, estamos Sí. todos en un, tanto adultos como preadolescentes, como niños, niñas, niñas, estamos en ese proceso de derribar los estereotipos, ¿cierto? O sea, es como que de alguna forma nos cruza a todos, es un gran desafío permanente. Y por cierto que en la medida que nosotros como adultos podamos hacer esa integración y podamos ir como tomando conciencia sobre nosotros, solo vamos a reflejar y posiblemente lo vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde aprendemos? ¿Qué hacemos para poder también crecer? Ujú. Donde aprendemos en la oportunidad de co-construir conocimientos en el diálogo, conversando, que puede parecer algo súper abstracto y al mismo tiempo tan concreto, Diana, que tiene que ver con atrevernos a preguntar, atrevernos a buscar información, a hablar con los docentes, si es que soy padre, madre, cuidador, cuidadora, si soy docente, atreverme a hablar con mis colegas, ¿no? Quizás conozco a alguien que es psicólogo, que es educador, entonces también poder abrir espacios en que esto se converse, reconociendo que los adultos, adultas, tampoco hemos tenido las herramientas, ¿no? O sea, muchas veces me parece importante mencionar, Diana, que a veces en consejerías parentales o en procesos de terapia, uno escucha a los padres, madres, cuidadores, cuidadoras sintiéndose muy mal o muy culpables. Eso también es importante transmitir que tampoco es conocimiento al que nosotros hayamos tenido acceso y que tal como el cuerpo cambia y se experimenta de manera singular, cada niño o niña joven es singular y tiene necesidades particulares y por lo tanto ningún manual de crianza, digamos, va a responder efectivamente a la diversidad de necesidades. Entonces el diálogo como herramienta fundamental y también importante desde ahí, que hablábamos hace un rato, desde visibilizar y concientizarme de mis propios sesgos, estereotipos, prejuicios, valores, etcétera. El poder en lo cotidiano ir generando espacios de promoción de la autonomía del cuerpo y del respeto del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, desde la infancia hasta la juventud, permitir que nuestros niños y niñas elijan su ropa. A veces, como padres, madres, cuidadores, cuidadoras, vamos a sufrir porque vamos a decir que está descombinado, que se ve mal, no sé qué. Obviamente tenemos nosotros el rol socializador también, es una de nuestras funciones como adultos.
que es mostrarle que, por ejemplo, en ciertos contextos se usa ciertas ropas, pero que además de eso acompañemos la entrega de herramientas para que esos niños, niñas, jóvenes elijan quién quieran ponerse, que nos puedan decir que no, por ejemplo, atrevernos también a aceptar que nos digan, no quiero un abrazo, ¿sí? Atrevernos también a preguntar y pedir permiso. Por ejemplo, te veo triste, te puedo abrazar, que son cosas que van instalando una forma de relación respetuosa con el cuerpo y además promueven la mentalización. Es decir, por ejemplo, cuando yo a mi hijo, hija, niño, niña, joven le pregunto, le digo, te veo triste, te puedo abrazar, lo que promuevo en ese momento de diálogo es que ese niño, niña, joven diga, es tristeza, no es tristeza y quiero o no que me abracen. Entonces promuevo un vínculo con mi cuerpo y una conciencia de lo que necesito. Poder también, como padres, madres, cuidadores, cuidadoras, tomar el desafío de que nos digan que no, mamá no quiero, papá no quiero, no quiero hablar ahora, también es importante. ¿Sí? Ahí hay otra herramienta fundamental, que elijan y preguntarles para que nos digan que sí o que no. También en relación, por ejemplo, a los juegos y actividades que tenemos con nuestros hijos, hijas, niños, niñas jóvenes, que ojalá sean siempre de abrir experiencias y no limitarlas, que en función de los estereotipos de género es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, a nuestras niñas les ponemos vestidos, lo cual les genera que para ellas sea mucho más difícil ir a jugar porque quizás las vamos a retar porque se les va a ver algo, ¿no? Cambio, los niños van a poder correr como quieran. Entonces, poder ir también, pensar que siempre nuestra desafío es abrir experiencias vitales más que limitar. Desde los colores, desde las ropas que elegimos, desde los juegos que regalamos, los regalos que hacemos, ¿no? Cuando van a ser también un niño, niña, un bebé, todo eso es importante ir visibilizándolo y es tan cotidiano y son cambios tan a veces cotidianos, vuelvo a decir, que pueden generar una tremenda relación novedosa y respetuosa para promover, nuevamente, como hemos hablado, una percepción de mi propio cuerpo y de quién soy y de esa diversidad, de esas diversidades, positiva y respetuosa, ¿no? Claro, estaba pensando que justamente es un tiempo, bueno, de total es un fin y un inicio en sí mismo, pero de tanta transformación, pero también pienso que es un momento de mucha curiosidad, como de mucha necesidad de exploración. Y ahí qué importante es que tengan justamente la oportunidad de hacer esa exploración finalmente para que se descubran a ellos mismos, ¿verdad? Como que puedan probar. Mm, Y ahí, bueno, tratar los padres, madres, cuidadores de ofrecer esos escenarios o esos espacios para que eso ocurra mm. también. Ahí pensaba, disculpa Diana, algo súper importante a propósito de lo que mencionas, que en esta edad también, como un cuerpo que cambia, ¿no? También la sexualidad comienza a prepararse para un cuerpo que tiene la capacidad física, no necesariamente emocional ni cognitiva, de reproducirse. Entonces también muchas veces se genera harto pudor o preguntas o miedos en relación a la exploración del cuerpo. Como tú dices, toda una edad exploratoria, pero también mucho del propio cuerpo y muchas veces castigamos esa exploración porque nos asustamos o porque pensamos que está mal, pero el poder tocar el propio cuerpo, el sentir el propio cuerpo es parte de el proceso de desarrollo cognitivo, socioemocional, etcétera, de nuestro ciclo vital. Entonces, muchas veces a estas edades nos enfrentamos quizá a los desafíos que hablábamos hace un rato del autoerotismo, de la masturbación, por ejemplo, a veces empieza a haber también curiosidad por ver cierto contenido visual de tinte pornográfico o sexual, y es necesario que también podamos acompañar eso porque existe, ¿no? Es necesaria la autoexploración además. Entonces, acompañar, sabiendo que puede que nos asustemos, pero que es parte de los procesos de desarrollo que todos y todas vamos construyendo. Así es. Ya, bueno, estamos ya casi finalizando nuestra conferencia. Quería preguntarte, Catarina,
¿Cómo podemos promover, cierto, el autocuidado del cuerpo también desde la preadolescencia? Y ahí Diana tiene profunda relación con lo que estábamos conversando respecto de cómo como adultos y adultas vamos construyendo un ejemplo de cómo relacionarnos con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos el autocuidado a lo largo de todo el ciclo vital, incluso entre nosotros como adultos y también con nuestros preadolescentes, especialmente por la etapa vital en la que estamos conversando, con todo lo que implica? El poder tener especial conciencia de toda la relación cotidiana que vamos estableciendo con nuestro cuerpo y el de otros. Por ejemplo, pedir permiso, ¿sí? Por ejemplo, si mi hijo o mi hija no quiere que lo abrace, poder yo también lidiar con eso y respetarlo, porque ahí lo que yo estoy transmitiendo es, tú puedes decir que no. Y si dices que no, puede que alguien no se sienta bien, pero es necesario y es tu derecho. Cuando, por ejemplo, con niños, niñas, incluso preadolescentes, a veces los forzamos a saludar antes de la pandemia, que nuestros saludos, al menos acá en Chile, son tan cercanos, tan íntimos también, ¿no? De alguna manera, cuando permitimos esos límites y los promovemos, vamos de nuevo educando en que yo tengo ciertas necesidades corporales de límites, hay cosas que no voy a querer hacer, cosas que sí y tengo derecho a eso. Y ahí nombraría algunas herramientas, quizás como dando un paso atrás, como poniéndoles nombre. Por ejemplo, el ofrecer y pedir permiso, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Ofrecer abrazos, ofrecer consejo, ofrecer conversación y pedir permiso también. Por otro lado, promover el reconocimiento y la validación de lo que agrada y desagrada, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, y esto lo hablamos mucho como ejemplo a veces con los padres, madres, cuidadores, cuidadoras, hay comidas que a los niños, niñas no les gustan, no les gusta reinventar. La selga, una verdura, ¿sí? Y ahí nuestro desafío en la socialización, en la educación y también en el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes es decirle, esto hay que comerlo, pero también valido que no te guste. No te gusta, yo sé, pero hace bien, le hace bien a tu cuerpo, te hace bien a ti. Entonces, igual vamos a comer, como poder permitirnos validar las cosas que no nos agradan, aunque a veces igual las tengamos que hacer, para diferenciarlas de aquellas que sí podemos elegir, ¿no? Hay comidas que nos hacen bien y por eso las comemos aunque no nos puedan gustar, pero a veces hay personas que quizás no me generan confianza y yo puedo decir que no o que no me quiero acercar. Y también poder preguntar de nuevo, abrir espacios de diálogo. ¿Por qué no te gusta? ¿O por qué no quieres saludar a esta persona o a esta persona? Te veo triste, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y estoy aquí para cuando quieras conversarlo. Así es, al final la vida misma, la vida es la maestra, nos da las oportunidades para poder hacer justamente esas conexiones y esos encuentros. Ujú. Bueno, Catalina, quiero darte las gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. No sé si te gustaría compartir algún mensaje final. Compartiría o aprovecharía la oportunidad, Diana, a propósito de todo lo que hemos ido conversando, ¿no? Como adultos, adultas, adultes, hemos crecido en un mundo donde el cuerpo ha sido muy normalizado, donde la sexualidad ha sido muy ocultada y se nos ha ido olvidando todos los procesos vitales, naturales y orgánicos por los que atravesamos a lo largo de la vida. Entonces, importante poder saber que hoy en día tenemos ese desafío también como familias y los mismos jóvenes también que toman una bandera muy bonita respecto de una nueva visión de los distintos temas que hemos ido abordando, el género, la sexualidad, los límites, etcétera. Y también saber que, vuelvo a decir, tenemos un desafío ahí porque tenemos una deuda como sociedad. Entonces, cuando hablamos de promover una autoestima positiva, cuando hablamos de promover una relación con el cuerpo positiva, es como que tomamos también la posta de hacernos cargo de esta deuda que nos vamos instalando, que todos vamos construyendo a nivel social. Entonces, es un desafío y la invitación es, dentro de todas nuestras posibilidades, darnos el espacio para pensar
estas cosas, ¿no? En la crianza también, ¿no? Pensar qué cosas digo de mi propio cuerpo, del cuerpo del otro, qué, qué impresiones doy respecto de si se puede o no hablar de sexualidad. Entonces, poder hacer un ejercicio cotidiano donde yo pueda mirar estas cosas para poder también construir lo más respetuosamente posible esa crianza y ese acompañamiento de estos preadolescentes, niños, niñas, etcétera. Muchas gracias, Catarina. Muchas gracias a ti, Diana. Bueno, si quieren conocer más sobre Catarina y el trabajo de la Fundación Ideas para la Infancia, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que están aquí mismo en esta página y también pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia. De la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.